iniciar con el estudio que es el fruto de la carne, que es idolatría. Vamos a leer la escritura en Gálatas 5, 19 y 20. Abran sus Biblias. Muy bien. Vamos a hacer una breve oración para iniciar el estudio, ya que tienen su cita bíblica. Y oramos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en esta tarde danos entendimiento y sabiduría, Padre, para comprender tu palabra, para impartirla, Señor, y practicarla. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, vamos a ver el fruto de la carne, el tema de la idolatría. Y vamos a ver lo que es la palabra de Dios en Gálatas 5, del 19 al 20. Y dice la escritura así: y manifiestas son las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Nuevamente lo voy a leer. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Hoy vamos a ver lo que es la idolatría. Dice que una de las obras de la carne es la idolatría. Hace unos estudios estuvimos viendo las obras de la carne desde el punto de vista de las relaciones sexuales entre personas casadas, solteras o solteras con casadas o casadas con casadas, y cómo llevaban a un estado de depravación del hombre las relaciones sexuales. Ahora vamos a ver el tema de la idolatría, es decir, la relación que tiene el ser humano con Dios o con otros dioses. Vamos a ver que el origen etimológico de la palabra idolatría viene de idolatría en el griego, que significa idolatría, idolatría, culto a las imágenes. Ahora, ¿qué quiere decir en términos generales idolatría? Pues adoración tributada a dioses distintos del Eterno, o al Eterno, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. Es decir, que la idolatría puede estar orientada porque el ser humano se incline a la adoración de imágenes creados por él mismo, o creer que existen seres, ¿sí? Y los adore. O bien creer en Dios, pero atribuirle una imagen, ¿sí? Y que se pueden mezclar con prácticas que Dios reprueba, prácticas que pueden incluir relaciones sexuales, que pueden incluir práctica de rituales donde se inmiscuyen lo que es la hechicería, la brujería, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, cultos extraños y prohibidos. Eso es lo que define idolatría en el diccionario bíblico ilustrado. Y del griego, les repito, quiere decir culto a las imágenes, de la palabra idolatría. Ahora, para entender este tema, vamos a ver la idolatría en el Antiguo Testamento. Dios promete a Abraham que le daría una tierra fructífera, es decir, la tierra de Canaán. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, tenemos lo que es la tierra de Canaán. Esta es la tierra de Canaán, y que era la parte que Dios le había prometido al pueblo de Israel, sobre todo al patriarca Abraham, ¿sí? Sin embargo, esta tierra era habitada por gente que idólatra. En el momento que Dios hace un pacto con Abraham y le dice que salga de Ur de los Caldeos a la tierra que él le iba a mostrar, iba a ser esta tierra de Canaán, pero en esta tierra de Canaán no estaba desierta, había gente que ya se había establecido ahí, ¿sí? Y estas personas tenían ciertas prácticas a sus dioses. Ahora,
Dios iba a expulsar a esta gente de este lugar precisamente por sus prácticas y le iba a dar esta tierra a ¿quién? Al pueblo de Israel. Pero ¿a quiénes adoraban los cananitas, es decir, los que habitaban en la tierra de Canaán? Bueno, pues adoraban a un dios llamado Baal, que significa Dios de la fertilidad. ¿Sí? Ahora, cuando Dios le da esta tierra al pueblo de Dios, todo el territorio de Canaán, le dice que se cuide de no practicar las costumbres, las creencias religiosas y tradicionales que tenían los cananitas, ¿sí? Y le pedía en primer lugar que expulsara a toda persona. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo de Israel era inclinado o se podía inclinar a adorar a otros dioses. Y precisamente Dios lo que pedía era adoración a él. Ahora, se introdujeron en el pueblo hebreo las prácticas de adoración ¿a qué? A Baal. Porque aún así, cuando el pueblo de Israel tomó la tierra de Canaán, por completo no expulsaron a los cananitas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice el libro de los jueces sobre este tema de la idolatría. En Jueces 2, del 11 al 14, la escritura dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Lo primero que les dijo Dios, que no tenían que practicar las costumbres del lugar al que llegaran, es lo primero que hicieron. Amén. Fueron tras otros dioses. Así es, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer nada acerca a sus enemigos. Voy a desactivar ahorita los micrófonos y vamos a continuar el tema, ¿sí? Ahora, dice la escritura que el pueblo de Israel se fue ante los dioses o los baales de las tierras que Dios le había dado y de las gentes que habían expulsado de esos lugares. Y aquí nos agrega otro ídolo, no solamente a Baal, que era Dios de la fertilidad, sino a Astarot, ¿sí? Por esa razón, Dios, que es un Dios fuerte y celoso y que no admite o no comparte su gloria con nadie más los entrega en manos de sus enemigos. Los despojan y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel estaba consciente que había un solo Dios y solamente seguía al Eterno, no había problema. Pero cuando ellos se desviaron, entonces prácticamente son entregados en manos de sus enemigos como consecuencia de su desobediencia. Ahora, vamos a ver cuál era la función de los profetas en relación a este tema de la idolatría. En Jeremías 2, 1, 20 y 23, la escritura dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Fíjense qué fuerte le hablaba a Dios. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Este pecado de la idolatría en la escritura de manera metafórica o simbólica se utiliza o se compara con una ramera, es decir, con una prostituta. ¿Sí? Así lo compara.
y los actos los compara a actos inmundos. ¿Por qué inmundos? Porque el pueblo de Israel se tenía que guardar del pecado y también tenía que observar ciertas leyes mosaicas de limpieza. Cuando ellos iban tras dioses ajenos, todo esto ya no se practicaba, ya no guardaban reglas de limpieza física, sino que practicaban lo de los otros pueblos. Por eso así de duro, Dios a través de los profetas los compara con una ramera o prostituta. Y le dice, esos actos que tú vas y adoras a otros dioses, cuando tú me has conocido como un Dios poderoso, son actos inmundos. Yo no los puedo ver, porque yo soy un Dios que santo. Amén. Entonces, es fuerte la palabra de Dios en este aspecto de la idolatría. La razón es porque Dios ordena no adorar a otros dioses. Veamos lo que dice Éxodo 20 del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí vemos el mandamiento que es una ordenanza. No, rotundamente no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y le marca específicamente, ni lo que veas en el cielo, ni lo que veas en la tierra, ni lo que veas en las aguas, ni lo que veas debajo de la tierra, vas a ser un ídolo para adorar. Le dice, es decir, de todo lo que te rodea, lo que yo he creado para tu bien, no te vas a hacer un ídolo de eso. Sin embargo, en varias culturas, pues sabemos que sí hay ídolos, ¿verdad? Y hay dioses. A los niños en la escuela les enseñan que hay dioses del agua, del fuego, del sol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no solamente se refiere a eso, sino a cualquier cosa creada que nosotros hagamos de ello o de ella o del objeto o del animal un ídolo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y aquí es donde dice, porque fíjense bien, visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la razón por la cual la Escritura condena la idolatría en el Antiguo Testamento. La razón es que había un problema con el pueblo de Israel. Desde que les fue concedida la tierra de Canaán, tenían que expulsar a todo cananita. Y junto con eso, tenían que no practicar ningún acto de idolatría que ellos tuviesen, ni seguir sus pasos ni sus costumbres. De ahí la razón por la cual tenían que ser exterminados o expulsados en su totalidad, todos, todos. Sin embargo, no sucedió así. Quedaron algunos y estos fueron los que los llevaron ¿a qué? A la idolatría, ¿sí? Y hoy en día sucede algo muy parecido. A veces nos convertimos a Dios y reconocemos que hay un Dios todopoderoso porque nos lleva de gloria en gloria y nos muestra su poder cuando somos recién convertidos. Pero sucede que al transcurrir del tiempo, nosotros no dejamos con totalidad ese lugar de donde salimos. Y no nos alejamos de eso y queremos seguir en eso. Entonces, es lógico que vamos a volver ¿a qué? A caer en idolatría. En este caso hablando de la idolatría. Y no solamente en idolatría, sino en cualquier otro pecado. Ahora, ya les había dicho que la idolatría se comparó al adulterio y la prostitución. Ahora veamos Jeremías 2:11 en el versículo 25 y 26 también. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, que dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra,
tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo Dios, a través del profeta Jeremías, enfrenta a Israel y le dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Le dice, hay naciones que te rodean y ellos siguen siendo fieles a sus dioses. Y aunque no son dioses, ellos siguen creyendo y no cambian a sus dioses por otro dios. Sin embargo, ¿tú qué has sido? Tú dices, a extraños he amado y tras ellos he de ir. Es decir, tras ídolos que no son dioses. Sin embargo, también dice, a un leño le dices, mi padre eres tú, cuando tú sabes desde el principio que soy el creador de todas las cosas, que te creé, que te di vida. Y aún así, a un árbol que yo creé, que lo puse en el campo para bienestar tuyo, le dices, mi padre eres tú. Y a una piedra, que también es creación mía, le dices, tú me has engendrado. ¿Cómo es posible? Si ustedes pueden ver aquí la expresión del libro de Jeremías a través de este profeta, Dios está expresando de manera rotunda su inconformidad. Y no solamente expresa su inconformidad, sino que les reclama. Todos los demás respetan a sus dioses, aunque no son dioses. Y tú, que me conoces que soy un Dios verdadero, no me respetas. Me has cambiado por otros dioses que no son dioses. Y les atribuyes la paternidad y el ser engendrado a la piedra y a la madera. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? Cuando se adora a un ídolo, presentándole ofrendas, ¿verdad? Ahora, por esta razón, los profetas que tenían comunión con Dios, que empezaban a conocer a Dios o que ya lo conocían más que una persona que apenas está iniciando en el conocimiento, empiezan a ridicularizar o a hacer ridículo de estos ídolos. No es que utilizaran una burla grotesca, sino es que ellos sabían que había un Dios fuerte, poderoso, y dice, no es posible que adoren a la piedra y a la madera. En Isaías 2:8 dice la escritura, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron, ¿qué? Sus dedos. ¿Cómo es posible que el ser humano se hinque, se arrodille y adore la imagen que él mismo fabrica? Y le rinda culto y le rinda respeto. Y que no entiendan que hay un Dios poderoso que no se puede representar en una imagen. Vean ustedes aquí algunas imágenes de algunos ídolos. Y no me van a negar, estos ídolos son fabricados por el ser humano. Incluso hacen de diferentes tamaños, ¿verdad? Y los venden. O se los quedan para adorar. Y tienen fe en ello, pero no pueden creer en un Dios vivo que lo puede todo. No lo pueden creer, pero sí pueden creer en una imagen que no puede valerse por sí misma, no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar. Sin embargo, se acercan a esa imagen y le piden una imagen que han fabricado sus dedos de sus manos. Ahora, vamos a ver la idolatría en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento van a retomar los escritores esta enseñanza de no a la idolatría, de este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los van a citar. Veamos Hechos 7 del 40 al 41. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí, en Hechos de los Apóstoles, están citando el pecado de idolatría del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios los había sacado
con mano poderosa de Egipto. Cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos de Dios, el pueblo dijo, este Moisés no baja pronto. Como no baja, pues nosotros vamos a hacernos un ídolo. Los acababa de sacar de una tierra idólatra. Les acababa de mostrar que abrió el mar. Los acababa de sacar con poder al enviarle plagas a los egipcios, precisamente sobre sus ídolos. Acababan de ver la nube que iba con ellos de día para que tuvieran sombra y la columna de fuego que los acompañaba en la noche. Y aún así se atrevieron a decirle a Aarón que les hiciera un becerro para ofrecerle sacrificio. ¿Quién fabricó ese becerro? Pues ellos mismos. De sus joyas que tenían, las fundieron, lo fabricaron, lo dejaron secar y luego lo adoraron. Y el pueblo se encendió en desenfreno. ¿Qué quiere decir en desenfreno? En relaciones sexuales promiscuas, adorando a su becerro. No es posible. Entonces, el Nuevo Testamento sigue la misma línea. Aquí tienen una imagen de la adoración al becerro. ¿Sí? Ahora, en Hechos 7:43 citan esto. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. De aquí del lado izquierdo tienen una imagen de Moloc. Y la estrella de vuestro dios Refán. ¿Sí? Que es probablemente un nombre por Kiun o por Saturno. Por la adoración a Saturno, ¿verdad? Figuras que os hiciste, ¿para qué? Adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, aquí están citando en Hechos de los Apóstoles que el pueblo de Israel desde la antigüedad era idólatra. Y les menciona a su ídolo Moloc y a su símbolo o especie de amuleto, la estrella de Renfán, ¿sí? Que era símbolo de la adoración al dios de Saturno. Entonces, por esa causa iban a ser llevados cautivos, otra vez el pueblo de Israel. Los ídolos no son dioses, son precisamente ídolos, pero no Dios. En Gálatas 4:8 la escritura dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Aquí Pablo a la iglesia de los Gálatas les dice, es verdad, antes de que conocieras a Dios, eras idólatra por naturaleza porque no lo conocías y lo servías. ¿Servías a esos qué? A esos dioses, a esos qué? Ídolos, ¿sí? Pero les hace una observación. En Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí o no? Vean la imagen que tenemos aquí, cabeza de elefante y cuerpo de ser humano, o la imagen que está atrás, que es el becerro. Entonces, el hombre se ha hecho imágenes. ¿De qué cosas? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y las adora y cree en ellas. ¿Sí? Y son inventados ¿por quién? Por él mismo, por el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Dice en 1 Corintios 8:4 la escritura cita, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que solo en el que en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí Pablo es muy contundente y dice, un ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque traía la enseñanza que en el Antiguo Testamento se dice que no se debería de adorar a los ídolos y sobre todo que dice, tienen ojos pero no ven,
Tienen oídos, pero no escuchan. Pueden tener extremidades o pies, pero no caminan. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, y sabemos que el ídolo no es nada en el mundo, porque no tiene un poder alguno. ¿Sí? Es un ídolo creado por el ser humano. Lo que se sacrifica a los ídolos es ¿para quién? Para los demonios. Vamos a ver qué dice Romanos 10, del 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es decir, que el ídolo tenga algún valor, o la ofrenda que se pone a los ídolos tenga algún valor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. ¿Por qué con los demonios? ¿Por qué dice que lo que se sacrifica a un ídolo se sacrifica a los demonios? Un ídolo no tiene vida, ¿sí? Sin embargo, los rituales, las actividades que se realizan en algunas festividades para los ídolos son rituales a veces satánicos, ¿sí? Por eso dice, a los demonios ¿lo qué? Los sacrifican. ¿Y quiénes pueden tomar el lugar de ese ídolo que no tiene vida? Los mismos que demonios. Por eso, ¿a quién lo sacrifican? Pues a los demonios. En 1 Corintios 10, del 1 al 2, la escritura dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, lo que les decía al principio. El pueblo de Israel fue guiado de día con una nube y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, todos querían servir a Dios, todos honraban a Dios hasta que hicieron su becerro, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando iban a adorar ¿a qué? A su becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué? Por el pecado de la idolatría. Aquí la idolatría metafóricamente se compara con la ¿qué? Con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Que van tras dioses ajenos y le dan la espalda a Dios. Adoran a otros dioses y no a Dios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes cuando los picaron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí hace referencia este texto en su antecedente acerca del pecado de la idolatría. La compara con la fornicación y dice que muchos en la antigüedad habían sido tentados para ir tras otros dioses, pero habían pagado las consecuencias. Habían muerto, entre ellos 23,000. ¿Sí? Ahora, pero aquí nos da una luz de esperanza y dice,
No hay una tentación que no sea humana. Y Dios es fiel porque no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas ¿qué? Soportar o resistir. Siempre y cuando le creas a Dios, busques a Dios, tengas fe en Él, porque ¿cómo quieres que Dios te ayude si tú no crees en Él? ¿Cómo quieres que Él te proteja de la tentación si no le pides auxilio a Él? Para que nos dé ¿qué? La salida y no caer en la tentación, en este caso de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Aquí está diciendo, si tú vas y comes de lo que es sacrificado a los ídolos, entonces, ¿crees que no estás participando de eso? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? En realidad eso no es nada, ¿verdad? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis participantes con ¿qué? Con los demonios. ¿Por qué? Porque no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando dice la mesa del Señor, del vino y del pan, se está refiriendo a la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, no es posible que yo quiera participar de la Santa Cena y sigo siendo idólatra. Porque al ser idólatra, ¿a quién le estoy ofreciendo sacrificio? Pues al ídolo, indirectamente al ídolo, pero realmente es a qué? A los demonios. Y luego dice en forma de pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Tenemos que estar conscientes. ¿O vamos a provocar a Dios a celos con irnos con otros dioses? No, porque en realidad no somos más fuertes que todo el poderoso. Y en esta situación no hay manera de que ganemos, porque estamos infringiendo el mandamiento de no tener otros dioses delante de Él. Y Dios no es más débil que nosotros. Nosotros somos débiles, caemos en la tentación y no podemos ser más fuertes que Él. Sin embargo, podemos pedirle fortaleza. Por tanto, podemos decir que el mensaje tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el mismo. No a la idolatría para su pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, donde nace la iglesia, es también no para la iglesia, no a la idolatría. Por ello, cuando se dio el concilio en Jerusalén, Jacobo expresó lo siguiente en Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Los gentiles son aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios y que se convertían a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones ¿de qué? De los ídolos. ¿Por qué de los ídolos? Porque de ahí es donde fueron sacados, de la idolatría, de la adoración a otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que se les recomendaba? Que se apartaren de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Una de las recomendaciones es apartarse de los ídolos. Entonces, es tiempo de reflexionar y entender cuáles son los ídolos que tengo en mi vida.
Puede ser algún juego, en el caso de los jóvenes, videojuegos. En el caso de los adultos, puede ser un hombre, puede ser una mujer en la vida de cada persona, o puede ser el dinero, o puede ser todo aquello con lo cual que siento que no puedo vivir y que está en primer lugar en mi vida, antes que todo y que todos. De eso puedo formar un ídolo. Muchas de las personas caen en formar al dinero o servir al dinero como si fuese un ¿qué? Ídolo. Otros al poder, otros a la fama. Otros tienen ídolos colgados en sus paredes y a ellos les rezan cuando ya han conocido a un Dios vivo y todopoderoso. Otros a lo mejor es su auto, otros a lo mejor es su casa, que consideran que es la más bonita o consideran que es la mejor o lo mejor que pudieron haber tenido y hacen un ídolo. No dan gracias a Dios por lo que les dio. Qué bueno que es bonita la casa, pero la casa no puede ser un ídolo. O puede ser a veces nuestro trabajo, ¿verdad? También un ídolo en nuestra vida. Y como les digo, también todas las imágenes.